Hola, muy buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la práctica de este día, la que corresponde al 25 de febrero. En este caso, vamos a estar hablando sobre lo que es el tema, sobre carga de métodos y clases estáticas. Ok, antes que nada me gustaría recordarles que por favor marquen asistencia. La asistencia se va a encontrar siempre en la práctica número 1. Ahí encuentran ustedes lo que es el apartado, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a marcar su asistencia. Ok, una vez dicho eso, vamos a comenzar con el tema de este día. Por acá les he dejado un pequeñísimo PDF con conceptos bien cortos, pero indispensables que ustedes tienen que conocer sobre lo que vamos a ver ahora. En este caso, ¿verdad? Sobre carga de métodos y clases estáticas. Básicamente, ¿qué es la sobrecarga de métodos? La sobrecarga de métodos significa que tenemos múltiples métodos dentro de una clase, pero ¿cuál es la característica principal? Los cuales contienen el mismo nombre. Básicamente vamos a tener muchos métodos, podemos tener muchos métodos, pero todos tienen que tener el mismo nombre para que sea considerado sobrecarga de métodos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los parámetros. Sí o sí tiene que tener diferentes parámetros. Estos parámetros pueden ser diferentes en múltiples aspectos, cantidad de parámetros, los tipos de parámetros y el orden en que están los parámetros. Nota, dice, hay que tener en cuenta que no podemos definir dos métodos iguales, o sea, con el mismo nombre y mismo cantidad de parámetros, ¿verdad? Y mismo orden, ya que resultaría en un error de compilación. Y pues por acá les he dejado unos pequeños ejemplos sobre la sobrecarga de métodos en C Sharp. Ok, básicamente ustedes leen esto, un pequeño contenido que les he dejado ahí con ejemplos. Y básicamente acá abajo está otro concepto que dice que es una clase estática. Una clase estática o static class en inglés, en términos generales es similar a una clase normal, pero tiene una diferencia crucial. ¿Cuál es la diferencia de una clase estática con otra clase común y corriente? Es que no puede ser instanciada. Es decir, no podemos crear objetos a partir de ella. Eso quiere decir. Básicamente, esa es la diferencia. Y pues por aquí les he dejado pues, unos ejemplos, ¿verdad? De un pequeñísimo extracto de código para que ustedes puedan leerlo. Ok. La actividad de este día va a ser bastante fácil, sencilla. Tienen que replicar lo que voy a hacer ahorita en el código, ¿cierto? Y básicamente toman captura de pantalla, lo ponen en un documento PDF y me suben eso al apartado de práctica. Ok, vamos a pasar rápido a la práctica de este día, ¿sí? Con la cual vamos a seguir trabajando con nuestra carpeta Bank Console, ¿sí? Ok, antes que nada, perdón, quiero modificar quiero modificar este set balance, ya que esto lo que hace, bueno, lo que hicimos en la práctica pasada es que este balance, si viene algo menor que cero, básicamente le asigna cero, ¿sí? Al balance de cualquier objeto. Si me está mandando algo menor que cero, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo. Voy a correr esto nuevamente. Ya saben, con el comando .NET Run. Oh, perdón, es que no estoy dentro de la carpeta bank. eh, Veamos. Tengo que estar dentro de la carpeta bank console. Eso. Ok, ahora sí ya puedo ejecutar el comando .NET Run y esperamos a que se nos ejecute. Esperamos. Está un poco lenta la máquina. Y pues ahí está. Ok, lo que estamos imprimiendo es mi nombre básicamente. User Gerson con ID 2, mi email. Permítanme. Básicamente el console que estamos haciendo es de Arlindo. Ok, entonces el objeto que estamos imprimiendo es este, ¿verdad? Y como pueden ver acá, el saldo es de 2000, pero si nosotros pasamos, por ejemplo, acá un -20, guardo, vuelvo a ejecutar, verán que el saldo o el balance me va a quedar en cero, ¿ok? Porque tenemos esta condición por acá. Entonces voy a modificar eso porque el proceso no es tan correcto, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Dentro de el constructor que tiene parámetros, ¿ok?
Ahí está, ahí ya no me está dando problema. ¿Por qué? Porque es el que recibe esos, esos valores. ¿Ok? Ahora me voy a ir a la parte de acá donde tengo este método que se llama setBalance y lo que voy a hacer es voy a declarar una variable de tipo decimal, ¿ok? Y le voy a llamar quantity, quantity, así. Y la voy a inicializar en cero, ¿ok? Y básicamente voy a cambiar esto de balance a que sea amount para que tenga más concordancia. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta condición la voy a mantener, solo que esta referencia tiene que ser al parámetro. En este caso, es como se llama amount, tengo que poner amount aquí. Ya no voy a hacer directamente la referencia al atributo o la propiedad, sino a la variable quantity. ¿Ok? Acá, quantity y acá también. Quantity. ¿Ok? Y esto pues va a ser igual a amount. Si se fijan, la función es la misma, ¿sí? Solo que ahora estamos pasando a otra variable. ¿Qué más podemos hacer para convertir esto? Voy a hacer esto, miren. This.balance. Voy a hacer que no sea igual, sino que se incremente. Entonces voy a poner esto. Voy a poner quantity. Así. Así de esta forma la funcionalidad es un poquito más correcta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora si tengo este mismo proceso, si se fijan, ahora tengo una cantidad inicial, ¿ok? Y tengo un -20, ¿qué va a suceder ahora? Lo que viene a caer acá, básicamente, como va a ser menor que cero, quantity se va a mantener en cero, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que el balance se le va a incrementar el quantity. Es decir que, como tengo una cantidad inicial que es de 4000, obviamente esto no me va a afectar, sino que se le sumaría cero, seguiría siendo 4000 el balance. Ya el saldo ya no me quedaría en cero. Vamos a hacer el .NET Run para que veamos eso. ¿Ok? Y ahí está, ¿ven? 4000. ¿Qué sucede ahora si yo le paso, por ejemplo, por acá le paso otro 4000? Básicamente se va a incrementar. ¿Y cuánto me tiene que dar? Veamos. .NET Run. Y ahora el saldo es 8000. ¿Ok? Entonces, básicamente para eso hicimos ese cambio. Perfecto. Ya el saldo ya no va a quedar en cero, independientemente de cuándo le mandemos. Ahora, entonces, volviendo al código. Vamos ahora con lo que es la sobrecarga de métodos. Recuerden que la sobrecarga de métodos no es más que tener otro método con el mismo nombre, pero con más parámetros, con el posicionamiento de parámetros diferente, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sobrecargar el método showData. ¿Ok? Lo vamos a copiar por acá, todo el método, y lo voy a pegar por acá. ¿Ok? Solo que si ya se fijaron, este método me está dando problema porque es completamente idéntico. ¿Cómo tiene que ser para que sea sobrecarga de métodos? Tenemos que cambiar eh, la cantidad de parámetros o las posiciones. Entonces, la diferencia de este va a ser que este va a tener un parámetro. Va a ser que va a recibir una cadena que le vamos a llamar initial meshes. Así. Este primer método muestra casi toda la primera información del usuario. En este otro, que tiene un parámetro, que se llama Initial Message, va a tener aparte un mensaje inicial. ¿Ok? Entonces acá en esta cadena voy a concatenar así lo que es el Initial Message. Veamos, perdón, son llaves para poder concatenar acá en este string. Acá y voy a poner Initial Message. Así. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a venir a caer acá? Entonces acá lo que vamos a hacer es, voy a poner una flechita por acá, así.
Y así de simple, pues ya tenemos lo que es la sobrecarga de método. ¿Ok? Tenemos otro método con el mismo nombre, pero este va a estar recibiendo por acá lo que es un parámetro. ¿Sí? Listísimo. Entonces ya tenemos nuestro método sobrecargado, que se llama show método. Show data, perdón. El mismo método. La diferencia es que este no recibe parámetro y este sí recibe un parámetro. Entonces vamos a probar este método. Y acá, por ejemplo, básicamente podemos utilizar este mismo show data. Recuerden que es el mismo nombre. Solo que acá le vamos a pasar el parámetro. ¿Ok? Entonces, como es un string, abro comillas y vamos a poner la información del usuario. Es la siguiente. Sí, los puntos, espacio. Y luego pues vamos a mostrar la flechita y toda la información. ¿Ok? Vamos a correr la aplicación. .NET Run. ¿Ok? Y veamos que aquí dice, la información del usuario es la siguiente. La flechita. Entonces los dos puntos los podemos obviar por acá. Guardamos. Volvemos a correr. Y listo. La información del usuario es la siguiente. A la flechita y todo lo que teníamos anteriormente. Entonces básicamente ahí estamos haciendo sobrecarga de métodos. Como ya les digo. Esto es un ejemplo súper sencillo, pero eh, que ayuda bastante a entender qué es la sobrecarga de métodos. Ok. En esta otra parte vamos a estar viendo lo que son las clases estáticas. ¿Ok? Y pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizar una clase estática. Vamos a guardar la información de los objetos que vamos a crear en un archivo formato JSON. Para los que no saben qué es un archivo formato JSON, es algo así, miren. Básicamente un archivo en formato JSON es el siguiente. Es el que tiene una clave y un valor, entre comillas, separados por dos puntos y entre llaves. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Básicamente nosotros ya hemos estado trabajando muchísimas veces con clases estáticas. Esta es una de ellas, la cual nos sirve para imprimir información, ¿cierto? A través de la consola. Lo hacemos a través de la clase estática console. Aquí cuando utilizamos el console, no hacemos uso del new, o sea, no creamos objetos de tipo console, simplemente hacemos referencia a la clase y el método que queremos utilizar, que es, por ejemplo, aquí es el método writeline, ¿ok? Entonces ya hemos trabajado con clases estáticas anteriormente. Así que ahora vamos a crear una clase nosotros. Ok, chicos, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es que acá en la raíz de nuestro proyecto vamos a crear lo que es un nuevo archivo y le vamos a llamar de la siguiente manera. Storage eh, json.cs. Ok. Dentro de nuestro archivo vamos a agregar siempre, perdón, nuestro namespace, ¿sí? El cual es pues nuestro nombre del proyecto, punto y coma. Ahora vamos a definir nuestra clase. Vamos a decir public static class y ponemos el nombre de la clase, que sería storage JSON. ¿Ok? Abrimos y cerramos corchetes, llaves, perdón, y listo. Ya tenemos lo que es nuestra clase. Ahora vamos a definir un elemento dentro de la clase. Vamos a definir lo siguiente. Static string file path. Y esto, entre comillas, voy a poner lo que es users.json. Así. Pero lo que quiero es que la ruta donde me guarde ese archivo, porque esto va a ser un nombre de archivo, quiero que sea la raíz. ¿Ok? Yo lo que quiero que la ubicación de este archivo sea la raíz
de mi aplicación, o sea, la ubicación de el archivo exe de esta aplicación. Y para hacer eso, voy a acceder a unas clases, más bien una clase que se llama app domain. Dentro de esta clase, el atributo current domain y dentro de esta, el atributo base directory. Ok, con esto accedo al directorio base donde se encuentra mi aplicación ejecutable. Entonces a esto le voy a concatenar el nombre de mi archivo, que sería user.json. Ok, pero acá quiero utilizar toda esta ruta y aparte poner ahí mi archivo. Entonces tengo que poner acá diagonal, pleca, pero recordemos que esto es una referencia para un carácter escape. Entonces voy a poner el arroba para que se tome mi cadena como una cadena literal. ¿Ok? Entonces ya que tengo esta variable, ahora voy a definir un método acá abajo. Este método va a ser público. Voy a decir public. También tiene que ser estático. Siempre que defino variables o métodos dentro de una clase estática, también tienen que ser estáticos esos miembros. Entonces, este método va a ser estático, o sea, void, no va a revolver un valor, no va a devolver nada, y le voy a llamar add user. Ok. Como parámetro, voy a recibir un parámetro de tipo user. Entonces, este va a ser el método que vamos a mandar a llamar para agregar la información del objeto tipo usuario a un archivo que va a estar definido en esta ubicación, en la variable filepath. Y antes de realmente utilizar ciertas clases para trabajar con JSON, tengo que instalar un paquete de Nugget. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir a Internet, voy a entrar al navegador, voy a entrar a la página acá de Nuggets, nuggets.org, ¿sí? Vamos, esta página de acá. Que esta página nos va a devolver a nosotros o nos va a proveer de Nuggets para poder instalar a nuestro proyecto. Entonces, si busco por acá JSON, así. La primera opción, que es el paquete más popular, que es el que vamos a descargar. Mire, tiene ya 2.000 millones de descargas. Entonces creo que es el paquete más popular para utilizar esto. Podemos entrar y básicamente nosotros lo que necesitamos es, vamos, el comando, que estaría en este caso eso. Vamos a ocupar esto, el comando de .NET. ¿Ok? Vamos a copiar esto. Vamos a ir por acá. Y básicamente lo que necesitamos hacer es abrir una terminal, por supuesto, ¿verdad? Y este comando nosotros lo tenemos que ejecutar para que el paquete se pueda instalar. Entonces ya lo tenemos copiado. Y acá, veamos, primero voy a guardar esto, ya está guardado. Voy a pegar el comando acá. Veamos, perdón, no se me copió. Voy a volver a copiar esto. Y ahora sí, voy a pegar y voy a ejecutar. Ok, ahí lo que nos va a hacer es que nos va a instalar lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder utilizar lo que es JSON. Ok, listo. Después de algunos segundos veo que ya pues se instaló correctamente, no nos dio ningún error y ya te lo tenemos disponible para ejecutarlo. Entonces ya tenemos el paquete instalado. Ahora sí podemos utilizarlo. Así que arriba de nuestro archivo, que sería también arriba de acá del namespace, voy a poner la referencia using, así, newtonsoft.json. Así que ya con eso tengo acceso a ciertas clases para poder trabajar con JSON, ¿ok? Entonces ahora sí, dentro de mi método addUser, voy a primero a crear una variable string que se llame JSON
que va a estar vacía de entrada. ¿Ok? Así. Y en esta cadena voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que JSON sea igual a la clase JSON convert, que esta pues es del paquete que acabamos de descargar. Y luego vamos a llamar al método serialize objects, ¿ok? Y dentro del paréntesis nosotros tenemos que pasarle el objeto que va a ser el parámetro del método, que en este caso es user, el que estamos obteniendo arriba, ¿ok? Entonces cuando trabajamos con JSON, el proceso de serializar consiste en convertir un objeto en cualquier tipo, un objeto cualquier tipo hacia una cadena en formato JSON. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Y el modo contrario, lo que se llama deserializar, es convertir un objeto JSON, una cadena JSON, a un objeto en particular en C Sharp. Entonces, aquí lo que estamos es serializando, ¿ok? Entonces, ya que tenemos la cadena en formato JSON, simplemente lo que voy a hacer es la referencia a la clase file, al método write alt text. Veamos, write alt text es este de acá, para lo que nosotros podamos crear un archivo, ¿ok? Por la variable filepath que definimos ahí arriba, que sería en este caso esa, y en este archivo voy a poner la información de la cadena JSON, ¿ok? Ahí está, listo. Ahora, ese método está haciendo uso de writeText de la clase file y va a crear un archivo JSON. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Ese archivo va a estar creado dentro de mi directorio base de mi aplicación y va a tener este nombre. Y la información que va a contener es una cadena JSON de mi objeto user. Así que voy a irme a Program, ¿ok? Para probar esta clase. Y después vamos, después de la llamada acá en consola, voy a hacer la referencia a mi clase storage. Recordemos que es una clase estática. Solo hago esto. Storage JSON, recordemos que es una clase estática. Así que vamos a hacer uso del método que creamos, que en este caso sería user. Ahí nos aparece la coincidencia. Y básicamente le voy a mandar el objeto eh, Arlindo. ¿Sí? Arlindo, ok. Ahí está. Eso es lo que le vamos a mandar. Entonces, punto y coma. Ahora pues voy a correr la aplicación para ver qué es lo que va a suceder. .NET Run. Vamos, esperemos. Ahí está la información, ¿verdad? De lo que es básicamente la información que teníamos antes, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a posicionar acá donde está pues el nombre de nuestro proyecto, acá. En este caso lo vamos a ir a ver con el explorador de archivos. Voy a dar clic derecho y lo vamos a dar mostrar en el explorador de archivos. Acá está el nombre de de nuestro proyecto. Vamos a ir a bin, que es la carpeta raíz, por decirlo así, debug net6. Y si se fijan, acá está, miren, el archivo user JSON. Entonces esto lo voy a abrir con lo que es mi Visual Studio Code. Y acá está, pero está vacío. ¿Qué? La idea es que acá tenemos que pintar es la información de un usuario, ¿verdad? Entonces, vaya, la razón de que esté vacío es que esto tiene que ver con el paquete. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto, ¿ok? Cuando nosotros vamos o ¿por qué estaba vacío? Veamos. Cuando nosotros queremos utilizar este método, serial object, no podemos serializar atributos o propiedades que sean privadas, a menos
que definamos un decorador para cada propiedad. Entonces, dentro de mi clase user voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a arriba de namespace para utilizar otra vez lo que es la referencia al paquete que acabamos de descargar, que es netsoft.json, que sí. Y para cada propiedad voy a agregar una notación. Las notaciones se ponen con corchetes, chicos. Y la notación va a ser JSON property. Esto. Y vamos a hacer esto para las 5 propiedades. ¿Ok? Y la razón de esto es porque el paquete no va a serializar propiedades que sean privadas. Como las tenemos privadas, ellas tienen que ser públicas. Pero por requerimiento de este ejemplo que están privadas, vamos a agregar, para poder serializarlas, tenemos que marcarlas con este atributo del paquete, JSON property. Ok, entonces ahora vamos a correr nuevamente la aplicación .run. El archivo JSON pues ya lo borramos para que se vuelva a generar. Así que acá está, miren, la información del usuario está nuevamente acá. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir por acá donde teníamos esto. Y acá está. La información de el archivo user está por acá. Entonces lo voy a abrir con Visual Studio Code nuevamente. A ver que sí. Y acá está, miren. Esto es un archivo JSON. ¿Ok? Entonces acá está el objeto Arlindo en formato JSON. ¿Ok? Tengo, como les decía, eh, toda mi información, pero en un formato JSON ahora. ¿Por qué? Está dentro de las llaves. Acá está la clave, acá está el valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que íbamos a hacer. Entonces, ya lo tenemos listo. Ese, ya nos creó ese archivo. Entonces, podemos ver que el método addUser, si ya está funcionando, ya nos guarda en un documento en formato JSON mi información, pero si quisiera, por ejemplo, seguir concatenando objetos, o sea, no solamente crear un único objeto, tendría que trabajar una lista. Entonces, voy a modificar este método de la siguiente manera. Ok, entonces veamos qué es lo que hemos hecho por acá. Esto lo acabo de modificar. Entonces, ahora lo que hago es que tengo otra variable que se llama user_in_file. Y lo primero que pregunto es que si el archivo ya existe. El archivo que defino acá arriba, si ya existe, mi variable user_in_file la voy a hacer igual a lo que sea que contenga ese archivo con el método file_read_all_text. ¿Ok? Y luego creo una lista con esta variable list_user donde voy a deserializar. Como ya lo dije, ya deserializar es lo que convertir, ¿verdad? De JSON a un objeto en particular. Y lo que voy a convertir es el contenido de mi archivo. Y lo voy a convertir a una lista de objetos de tipo user. Entonces, acá también voy a preguntar si por alguna razón la lista está vacía, es un objeto nulo, simplemente voy a crear una nueva lista. Y esto puede ser así porque eh, está el escenario de que un objeto, perdón, mi archivo user.json exista, pero que esté vacío. Por alguna razón, probablemente puede estar vacío. Entonces, pregunto en esta condición si la lista es un objeto nulo, lo cual implica que el contenido está pues, básicamente vacío. Es decir, que no hay ningún contenido en ese archivo. Entonces, la lista simplemente lo que hace es una nueva lista de tipo objeto usuario. Y después a esa lista voy a agregarle el objeto user, que es el que estemos enviando acá como parámetro del método. Y acá lo que voy a hacer es que en la variable que ya tenía, voy a serializar el objeto, pero ahora lo que serializa es la lista de objetos de tipo users. Y al final, pues, guardo la información, ¿verdad? Al archivo, en el archivo correspondiente. Entonces, eso es lo que he cambiado.
Entonces voy a hacer lo mismo. Ahora voy a borrar esto y voy a volver a correr mi, mi proyecto con mi objeto Arlindo por acá siempre, ¿verdad? Entonces, .NET Run, vamos a dar un enter. Ok, entonces acá se nos imprimió la información que yo le había pasado. Ahora me voy a ir a mi objeto siempre. Lo voy a abrir, acá está, ya lo creo. Lo voy a abrir. Y ahora tengo lo mismo que antes, básicamente, pero ahora tenemos corchete, que esto indica que básicamente es una lista. ¿Ok? Para probar el funcionamiento correcto, voy a, primero voy a limpiar esto, así. Y ahora voy a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos hacer esto? Veamos. Voy a hacer lo mismo. Voy a llamar esto mismo. Pero ahora básicamente lo voy a hacer para el objeto Gerson. Vamos acá. Gerson, ¿verdad? Que tiene una información distinta. Entonces, aquí voy a quitar esto para Arlindo. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es correr nuevamente. .NET Run. Ok. Y ahora la información que nuevamente es que se imprimió, ¿verdad? Mi información, pero porque tengo acá el console.writeline. Pero lo principal es que quiero ver es que si me guardo esa información en este archivo. Ahora vamos a ir a checarlo nuevamente y veamos lo que tenemos. Vemos que tenemos este y acá está la magia. Tenemos acá ahora los dos objetos. ¿Ok? Tenemos una coma por acá, tiene que estar la coma. ¿Ok? Aquí está. Tenemos un objeto JSON y acá se puede ver claro que tengo una lista de objetos. ¿Ok? Vamos a ver ese. Y el primer objeto es para Arlindo y el segundo objeto es para Gerson. Ok, entonces de esa forma podemos almacenar la información de objetos, en este caso de tipo user, en un archivo JSON, haciendo uso, ¿verdad?, de una clase estática. Y con esta modificación que hicimos para el objeto JSON, para el objeto, veamos dónde estamos. Permítanme, acá en storage. Y con esta modificación que hicimos para el método addUser, podemos validar el slider, el escenario en el que si ya tenemos información en el archivo JSON, podemos simplemente agregar objetos a la lista que defina ese archivo y volver a guardar la información en el mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesito que hagan, chicos. No sé, si tienen alguna duda, pregunta, pueden consultarme. Voy a estar pendiente para ver si ustedes han entendido cómo funciona eso. Les voy a dejar un pantallazo por acá de lo que hemos hecho. Ojito acá, tengo mi clase user. Recuerden que en user no hicimos más que modificar el set balance y el JSON property para poder hacer uso de elementos privados, ¿verdad? Y poder serializarlos. Acá tenemos la clase storage, que es una clase estática, y básicamente el program, que quedaría de esta manera. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Que ustedes me muestren el código básico de esta clase storage y que les funcionó, así como lo tengo por acá, ¿sí? Con dos objetos dentro del storage. Eso es lo que me tienen que subir, básicamente. Y pues, ya está. Eso sería todo. Muchas gracias.